Si alguna vez pensaste en pedir un milagro, no veas esto. Porque hay algo que casi nadie dice sobre las ánimas del purgatorio, si responden. Pero nunca, gratis. Y las personas que estás a punto de escuchar no sabían en qué se estaban metiendo, hasta que ya era demasiado tarde. Y si te gustan las historias reales más perturbadoras de Internet, suscríbete ahora a Después de Medianoche. Comencemos. La promesa que no debía romperse. Monterrey, México. 2019. Yarielis Montaño nunca creyó en lo paranormal. No rezaba. No hacía rituales. No pedía señales. Hasta que el médico dijo una frase que le cambió todo. Ya no hay nada más que podamos hacer. Su hijo, Joel, de 7 años, llevaba meses enfermando sin explicación. Fiebres que iban y venían. Pesadillas constantes. Y una debilidad que parecía empeorar cada día. Los estudios no mostraban nada claro. Era como si algo simplemente lo estuviera apagando. Yarielis empezó a dormir en el sillón, junto a su cama. Porque Joel ya no quería estar solo. Decía que alguien lo miraba. Siempre, desde la esquina del cuarto. Una noche, mientras intentaba calmarlo, Joel le susurró algo que la dejó helada. «Mamá, no quiere que apagues la luz». Yarielis miró la esquina. Nada. Pero por alguna razón, no apagó la luz esa noche. 2 días después, en una farmacia de barrio, una mujer mayor la observó. No le habló de medicinas. Le habló de otra cosa. De las ánimas del purgatorio. Le dijo que había casos donde ellas intervenían. Que escuchaban cuando nadie más lo hacía. Pero también le advirtió algo. Si pides, tienes que cumplir. Ellas no olvidan. Yarielis no respondió. Pero esa noche, cuando Joel volvió a despertar gritando, ya no le quedaban opciones. Encendió una vela blanca. Se sentó frente a ella. Y por primera vez en su vida, pidió algo. Si alguien me está escuchando, si pueden ayudar, salven a mi hijo, y yo no las voy a olvidar. No prometió mucho. Solo eso. No olvidarlas. Al día siguiente, Joel amaneció distinto. No tenía fiebre. Comió. Sonrió. En una semana, estaba corriendo por la casa. Los médicos no entendían nada. Milagro. Eso fue lo que todos dijeron. Yarielis también quiso creerlo. Al principio, cumplió. Encendía una vela cada noche. Decía una oración corta. Daba gracias. Pero los días pasaron. Luego semanas. Luego, simplemente dejó de hacerlo. No por maldad. Por olvido. Porque cuando todo vuelve a la normalidad, es fácil fingir que nunca pasó nada. Hasta que una noche, Joel volvió a hablar dormido. Pero no como antes. Esta vez, su voz era distinta. Más lenta. Más pesada. Y repetía algo, una y otra vez. No cumpliste. Yarielis pensó que era una pesadilla. Hasta que la vela, en la mesa, se encendió sola. Desde ese día, la casa cambió. Las luces parpadeaban, siempre a la misma hora, 3:17 de la madrugada. Las puertas, que ella dejaba cerradas, aparecían entreabiertas. Y Joel empezó a mirar otra vez hacia la esquina del cuarto. Pero ahora, sonreía. Una noche, Yarielis decidió quedarse despierta. Esperar. Entender qué estaba pasando. A las 3:17, las luces fallaron. La temperatura bajó. Y algo se movió en la esquina. No una sombra. No una figura clara. Algo más denso.
como si el aire se hubiera vuelto más oscuro. Y entonces, escuchó una voz. No venía de Joel. Venía de ahí. Lo prometiste. Al día siguiente, intentó retomar las oraciones. Encendió velas. Pidió perdón. Pero ya no era igual. Porque esa noche, Joel se sentó en la cama, sin abrir los ojos, y dijo: ahora ya no puedes cambiarlo. Los días siguientes fueron peores. Joel dejó de dormir. Pero tampoco parecía despierto. Hablaba solo. Respondía a algo que Yarielis no podía ver. Y una vez, mientras jugaba, dijo algo que la hizo retroceder. Dice que ya se va a quedar conmigo, porque tú no cumpliste. Yarielis buscó ayuda. Sacerdotes. Limpias. Oraciones. Pero todos coincidían en algo. Hiciste un trato, sin entender con quién. Una madrugada, decidió hacer lo único que no había intentado. Apagar la luz. Se sentó en la oscuridad, frente a la esquina, esperando. Y entonces, lo vio. No completamente, pero lo suficiente. Una silueta, sin rostro, apenas definida, pero con una presencia imposible de ignorar. No se movía. Solo estaba ahí, observando. Yarielis susurró: ¿qué quieres? Silencio. Luego, la voz. Cumplir o reemplazar. Esa noche, Joel desapareció por unos minutos. Solo unos minutos. Pero cuando volvió, no lloró. No habló. Solo se acostó y se quedó mirando al techo. Desde entonces, Joel sigue ahí. Respira. Camina. Pero ya no es el mismo. Nunca volvió a reír. Nunca volvió a tener miedo. Y nunca volvió a mirar la esquina. Pero Yarielis sí. Todas las noches. Porque ahora ya no está vacía. Y si después de escuchar esto, crees que lo más aterrador es lo que vio, espera. Porque lo peor no es cuando algo responde, es cuando decide quedarse. El altar que no debía apagarse. Quito, Ecuador. 2021. Iker Salvatierra siempre fue de los que resolvían todo solos. No creía en la suerte, ni en energías, ni en nada que no pudiera ver. Hasta que, en menos de 3 meses, lo perdió todo. Primero el trabajo, luego el departamento, después, la calma. Las deudas empezaron a acumularse. Las llamadas no paraban. Y en casa, el ambiente era cada vez más pesado. Su esposa evitaba hablar. Su hija, Amaya, de 6 años, ya no jugaba igual. Era como si la casa se estuviera quedando sin aire. Una noche, caminando sin rumbo, terminó frente a un pequeño altar improvisado en una esquina. Velas. Flores marchitas. Fotos antiguas. Y un letrero escrito a mano. Ánimas benditas, no me abandonen. Iker se quedó mirando. No por fe. Por desesperación. Una mujer que estaba allí, le habló sin que él preguntara. Le dijo que las ánimas escuchaban, cuando nadie más lo hacía. Que ayudaban, pero que no era gratis. Si pides, cumples. Si no, te recuerdan. Iker soltó una risa incómoda. Pero esa misma noche, volvió. Encendió una vela. No sabía rezar. Así que habló, como pudo. Si esto funciona, necesito dinero. Un trabajo. Algo estable. A cambio, mantengo este altar. No lo dejo nunca. Fue claro. Directo. Un trato.
3 días después, recibió una llamada. Un empleo. Bien pagado. Con contrato inmediato. Sin haberlo buscado. Iker no lo cuestionó. Aceptó. En 2 semanas, todo empezó a acomodarse. Pagó deudas. Consiguió un lugar mejor. La tensión en casa desapareció. Milagro. Eso fue lo que pensó, aunque nunca lo dijo en voz alta. Al principio, cumplió. Pasaba por el altar. Encendía velas. Dejaba flores. Agradecía. Pero el tiempo pasó. El trabajo lo absorbió. Las rutinas volvieron. Y poco a poco, dejó de ir. Fue sutil al inicio. Una puerta que se cerraba sola. Un vaso que aparecía en otro lugar. Cosas pequeñas. Fáciles de ignorar. Hasta que llegó el olor. Tierra húmeda. Constante. Pesada. Como si algo hubiera sido removido bajo el suelo. Iker pensó que era humedad. Revisó tuberías. Llamó a mantenimiento. Nada. El olor seguía ahí. Una madrugada. Amaya apareció en su cuarto. Descalza. Con los ojos abiertos, pero vacíos. Papá, hay alguien en mi cuarto. Iker la llevó de vuelta. Revisó todo. Nada. Pero cuando estaba saliendo, lo vio. En la pared. Marcas. Largas. Irregulares. Como si alguien hubiera intentado salir desde adentro. Iker no durmió esa noche. Al día siguiente, decidió ignorarlo. Trabajo. Rutina. Normalidad. Eso siempre funcionaba. Pero esa noche, soñó. Un lugar oscuro. Sin paredes visibles. Solo voces. Muchas. Superpuestas. Y una, más clara que las demás, que decía: no me dejes. Iker despertó sudando. A las 3:11 de la madrugada. Y el olor era más fuerte que nunca. Desde ese día, los sueños no pararon. Siempre el mismo lugar. Siempre la misma voz. Más cercana. Más insistente. Y luego, empezó a verlo despierto. No claramente. Pero suficiente. Una sombra que no se comportaba como sombra. Se quedaba. Observaba. Iker intentó volver al altar. Después de semanas. Pero cuando llegó, algo había cambiado. Las velas estaban consumidas. Las flores, negras. Y el letrero, tenía una nueva frase escrita debajo. Cumple o carga. Esa noche, encendió una vela en casa. Intentó hablar. Pedir perdón. Pero la llama, no se movía. Ni con el aire. Ni con su respiración. Como si no perteneciera a ese lugar. Amaya empezó a empeorar. No físicamente. Algo más difícil de explicar. Se quedaba mirando esquinas. Sonreía, sin razón. Y a veces, hablaba con alguien. Una tarde. Iker la escuchó decir: no te vayas, papá sí cumple. Eso fue lo que lo quebró. Decidió destruir el altar. Volvió a la esquina. Apagó las velas. Tiró las flores. Rompió todo. Ya está. Se acabó. Esa noche, el silencio en la casa era absoluto. Demasiado. Iker despertó de golpe. No sabía por qué. Pero sintió algo. Alguien. Muy cerca. No se movió. No respiró. Y entonces, lo escuchó.
justo al lado de su oído. Una respiración lenta, húmeda, y una voz que no había escuchado antes, más profunda, más cerca. El trato no termina cuando tú quieres. Iker encendió la luz. Nada. Pero al girarse, vio a Amaya de pie en la puerta, mirándolo, sin parpadear. Dice que ahora somos su casa. Desde entonces, el altar no volvió a estar afuera. Ahora está dentro. Y Iker volvió a encender velas. Todos los días. Sin fallar. Sin olvidar. Porque entendió algo demasiado tarde. Hay cosas que no llegan para ayudarte. Llegan para quedarse. Y si crees que lo peor fue lo que escuchó esa noche, espera. Porque hay algo que nadie te dice sobre estos tratos, no siempre eres tú quien termina pagándolos. El amor que no debía llegar. Puebla, México. 2017. Ximena Arzate no estaba buscando algo paranormal. Estaba buscando dejar de estar sola. Tenía 31 años. Un trabajo estable. Una vida tranquila, demasiado tranquila. Las noches eran lo peor. Silencio. Rutina. La sensación constante de que algo faltaba. Una tarde, durante una comida familiar, alguien mencionó algo que parecía una broma. Que las ánimas del purgatorio podían ayudarte a encontrar pareja. No amor perfecto. Pero sí, compañía. Ximena rió. Pero esa noche, no dejó de pensar en eso. No investigó mucho. No preguntó demasiado. Solo hizo lo que recordaba haber escuchado. Encendió 3 velas blancas. Apagó las luces. Y dijo en voz baja: si alguien me escucha, solo quiero a alguien que se quede. Alguien que no se vaya. No pidió más. No ofreció nada claro a cambio. Y ese fue el primer error. 3 días después, lo conoció. En una cafetería. Se llamaba Dariel. No fue casual. O al menos, no lo sintió así. Él se sentó en la mesa de al lado. Inició la conversación. Y en minutos, parecía conocerla. Sus gustos. Sus rutinas. Sus silencios. Era atento. Presente. Siempre disponible. Respondía mensajes a cualquier hora. Aparecía cuando ella lo necesitaba. Demasiado perfecto. Al principio, Ximena se sintió afortunada. Después, empezó a notar detalles. Pequeños. Pero constantes. Dariel nunca hablaba de su pasado. Nunca mencionaba familia. Nunca recibía llamadas. Y había algo más. Algo difícil de explicar. Evitaba los espejos. No de forma obvia. Pero cada vez que pasaban frente a uno, giraba ligeramente la cabeza. O cambiaba de posición. Ximena lo notó. Pero no dijo nada. Hasta que una noche, despertó. Sin razón aparente. La habitación estaba oscura. En silencio. Y él estaba de pie. A un lado de la cama. Observándola. No se movía. No respiraba fuerte. No parpadeaba. Solo estaba ahí. Ximena sintió el impulso de hablar, pero no pudo. Su cuerpo no reaccionaba. Pasaron segundos. Tal vez minutos. Y de pronto, Dariel volvió a la cama. Se acostó. Cerró los ojos. Como si nunca se hubiera levantado. A la mañana siguiente, actuó normal. Ximena no mencionó nada. Pero algo
ya había cambiado. Los días siguientes empezó a notar más cosas. Su reflejo no siempre coincidía. Había momentos en los que ella se movía y él no aparecía a su lado. Pensó que era cansancio, estrés, hasta que encontró la foto. Estaba revisando una caja vieja en casa de su tía. Fotos antiguas. Gente que no conocía. Y entonces, lo vio. Dariel. Más joven. Pero era él. Sonriendo. La fecha en la parte inferior decía 1996. Ximena sintió un frío inmediato. Le preguntó a su tía. La respuesta no fue lo que esperaba. Ese hombre murió hace años. Accidente. Ximena no dijo nada más. Esa noche decidió terminar todo. Le escribió. No respondió. Fue a su departamento. La puerta estaba abierta. Entró. Silencio. Todo estaba limpio. Ordenado. Pero no había fotos. No había objetos personales. Nada que indicara que alguien vivía ahí. Excepto una cosa. Un espejo cubierto completamente con una tela negra. Ximena no lo tocó. Se fue. Pero cuando llegó a su casa, él ya estaba ahí. Sentado. Esperándola. Tardaste. No sonaba molesto. Sonaba seguro. Ximena intentó mantenerse firme. Esto se terminó. Dariel la miró. Por primera vez, sin expresión. Tú pediste que alguien se quedara. Silencio. Y yo, no me voy. Las cosas cambiaron desde esa noche. Las luces fallaban. Los espejos empezaron a cubrirse solos. Y Ximena dejó de sentirse sola. Porque ya nunca estuvo sola. Empezó a escucharlo, incluso cuando no estaba cerca. Susurros. Su nombre, dicho en voz baja, desde distintos puntos de la casa. Una noche, decidió hacer algo. Descubrir uno de los espejos. Solo uno. Necesitaba ver. Quitó la tela. Y lo vio. Pero no como esperaba. Dariel estaba detrás de ella. Pero no en la habitación. En el reflejo. Más cerca. Demasiado cerca. Sonriendo de una forma que nunca había visto. Ximena no gritó. No pudo. Porque en ese momento entendió algo. Nunca había estado con ella. Siempre había estado del otro lado. Y ella solo le abrió la puerta. Días después, Ximena dejó de responder mensajes. Cuando entraron a su casa, todo estaba en orden. Excepto los espejos. Todos cubiertos. Desde dentro. Y si crees que lo más aterrador es con quien estuvo, piénsalo otra vez. Porque lo peor no es que algo llegue a tu vida, es darte cuenta de que nunca vino desde este lado. 3 historias distintas, 3 personas desesperadas, y el mismo error. Pidieron ayuda, y algo respondió. Pero no todo lo que escucha, viene a salvarte. Porque cuando haces un trato con lo desconocido, no decides cómo termina. Y después de escuchar esto, la pregunta ya no es si funciona. Es si estarías listo para convivir con lo que llegue después. Si este video te hizo dudar, aunque sea un segundo, no lo ignores. Detente ahora mismo y deja tu comentario aquí abajo. Quiero saber quién llegó hasta el final. Y si sentiste algo raro, si algo no te termina de cuadrar, quédate. Suscríbete a Después de Medianoche. Porque la mayoría ve estas historias y sigue con su vida. Pero hay otros que después de verlas empiezan a notar cosas. Y cuando eso pasa,
ya no es solo un video.